Ken Wilber, Psicología Integral, página 72, parte 2, el espectro del desarrollo y la psicopatología. El siguiente esbozo de una visión espectral global de la psicopatología comienza con una revisión de los 3 primeros fulcros que hemos mencionado en la primera parte y prosigue hasta alcanzar el fulcro 9. Por razones expositivas y para facilitar las referencias, hemos dividido esta parte en 3 capítulos: prepersonal, personal y transpersonal, cada uno de los cuales incluye 3 grandes subdivisiones que pueden, por lo tanto, ir acompañados de la correspondiente patología. Nos hemos limitado a enumerar los distintos fulcros y subfases y a señalar los tipos específicos de patologías propios de cada uno de ellos y de sus correspondientes subfases. Destaquemos, por último, que este modelo jerárquico de la patología debe ser utilizado con cierta cautela, dada la variabilidad individual, la inexistencia de casos puros, la influencia de las diferencias culturales, la predisposición genética, las enfermedades genéticas y traumáticas y las diversas combinaciones posibles entre todas estas variables. 3. Las patologías prepersonales. Las patologías prepersonales o prerracionales son llamadas así porque se originan en los estadios del desarrollo anteriores al surgimiento de una identidad racional, personal e individual. Son estadios, pues, previos a la diferenciación de las estructuras prerracionales, impulsos, procesos primarios del pensamiento, etc. Según las últimas investigaciones realizadas en este campo, el desarrollo prepersonal atraviesa 3 niveles generales de desarrollo y organización de la personalidad, a los que hemos denominado F1, F2 y F3, y cuya patología respectiva es, en sentido amplio, la psicótica, la borderline y la neurótica. En opinión de Jack Egler, es importante tener en cuenta que la patología del self no depende del tipo de personalidad o de carácter, y menos todavía de los síntomas o conjunto de síntomas. En cualquier nivel de organización de la personalidad, sano, neurótico, borderline o psicótico, puede presentarse los distintos tipos de personalidad más comúnmente reconocidos. En este sentido, hasta los tipos de carácter más patológicos, esquizoide, paranoide, infantil, pueden presentarse en una estructura neurótica. Stone afirma que desde un punto de vista clínico resulta más conveniente pensar en términos de un continuo de patología, que va de aún más a un menos patológico, pero cada tipo de carácter o personalidad. Según esto, Stone ha propuesto una prometedora tipología de la personalidad que tiene en cuenta el tipo de personalidad, el nivel de organización de la personalidad y el grado de carga constitucional o genética. Esta distinción entre estructura y carácter está comenzando a abrirse paso en la psiquiatría clínica y representa un notable progreso en la comprensión del psicodiagnóstico. En este punto estoy sustancialmente de acuerdo con Egler y Stone. Fulcro 1, psicosis. 1A, psicosis autista. 1BC, psicosis simbióticas infantiles. Gran parte de las esquizofrenias adultas, psicosis depresivas. En este punto seguimos específicamente a Kienberg y Mahler. 2. Trastornos narcisistas borderline. 2A. Trastorno narcisista de la personalidad. Los principales síntomas clínicos de los trastornos narcisistas de la personalidad son la grandiosidad, el sentimiento de que sus problemas son únicos y la falta de interés y de empatía por los demás, a pesar de tratar de aprovecharse de ellos para obtener su admiración y su aprobación. El paciente que sufre un trastorno narcisista de la personalidad busca de continuo la perfección en todo lo que hace y está preocupado por el éxito, el poder, la belleza y la búsqueda de la admiración. Pero bajo esa fachada defensiva se esconde un estado emocional de vacío y de rabia en el que predomina una intensa envidia. Los trastornos narcisistas de la personalidad corresponden a fijaciones o estancamientos anteriores al nivel evolutivo propio de la crisis de reaproximación, dado que en ellos no se ha consumado una de las tareas más importantes de estas crisis, la deflagración de la grandiosidad y la omnipotencia infantil. Es como si la estructura del self se negara a abandonar el paraíso. La estructura intrapsíquica de los trastornos narcisistas de la personalidad protege la grandiosidad infantil del vínculo narcisista al objeto omnipotente. Masterson, 1981. Específicamente hablando,
Las representaciones del self y las representaciones objetales propias de la estructura de la personalidad narcisista constituyen una unidad fundida en el self grandioso y el objeto omnipotente. Según la evidencia clínica directa, los demás no se experimentan como individuos separados o como objetos totales separados, con sus propios derechos y deseos, sino como meras extensiones o facetas del self, exhibicionista grandioso, que sirven únicamente para la gratificación de sus propias necesidades. Kohut, 1971. La única función del mundo es, por consiguiente, reflejar la perfección del self. La representación objetal omnipotente fundida contiene todo el poder y toda la gloria, mientras que la representación del self grandioso es la del self superior, especial, único y perfecto. La unidad self grandioso objeto omnipotente configura el ego central, una fusión tan hermética que parece ocultar la unidad fundida subyacente, vacía, llena de rabia, de envidia y de profundos sentimientos de abandono. Sin embargo, ningún objeto y ninguna persona conseguirá proporcionar al individuo narcisista lo que está continuamente buscando, es decir, un espejo que refleje su propia perfección grandiosa y por lo tanto reaccionará con rabia, indignación y humillación. Sus mecanismos de defensa típicos son la devaluación, el rechazo, la negación, evitación, división, especialmente la división entre la unidad fundida del self grandioso objeto omnipotente y la unidad vacía, agresividad, depresión. La dramatización, el acting out, Kemberg, 1976, Kohut, 1971 y Masterson, 1981. 2P. Trastorno borderline de la personalidad. La crisis de reaproximación es crucial para el borderline, cuya patología puede ser considerada como un reflejo de su inmersión y de su capacidad para resolverla. A diferencia de la estructura narcisista, el borderline ha logrado una cierta diferenciación, una pseudo-diferenciación, diríamos, entre las representaciones del self y las representaciones objetales. Un individuo separado ha comenzado a emerger, pero su estructura es tan frágil y tan débil que constantemente debe ser anegado o abandonado por los demás. Según Masterson, 1981, y Rinsley, 1977, la estructura del self borderline se halla dividida en una parte omnipotente, dependiente y sumisa, que utiliza la identificación como defensa, y otra despreciable, abominable y mala, que utiliza el distanciamiento y el aislamiento como mecanismo defensivo. Cada una de estas facetas parciales del self se halla asociada a un objeto también parcial. Así, la parte de la representación del self, sumisa y dependiente, se halla ligada a una representación objetal parcial totalmente buena, recompensadora y protectora, y la parte despreciable y distante está ligada a una representación objetal parcial totalmente mala, colérica, agresiva y vengativa. La estructura intrapsíquica del borderline es más compleja que la narcisista porque ha alcanzado un mayor grado de diferenciación. Pero en cualquier caso, esta diferenciación no está integrada y deja al borderline con una serie de estructuras o de unidades parciales fracturadas. Es por ello que el borderline oscila típicamente entre una sumisión casi total y camaleónica a los demás, lo que le hace sentir bueno, aceptado, seguro, y un osco, vengativo distanciamiento y aislamiento de los demás, a quienes experimenta como vengativos, airados y críticos, que le hacen sentir como un gusano malvado e inútil, carente de valor, totalmente despreciable y en ocasiones hasta suicida. Lo único que el borderline no puede hacer es afianzar su propia separación, individuación. Blanc y Blanc, 1979, Kemberg, 1975 y 1976. Fulcro 3. Neurosis. 3A. Neurosis borderline. Existen diversas categorías nosológicas para esta contradicción patológica. Neurosis patológicas, neurosis borderline de alto nivel, neurosis con rasgos borderline, borderline con rasgos neuróticos, entre otros. El consenso general, sin embargo,
es que se trata de estados neuróticos cargados de deficiencias de la subfase de separación e individuación, lo que constituyen una regresión parcial a estados fronterizos frente a las dificultades que supone el más complejo desarrollo neurótico edípico. Veamos un par de ejemplos. En el caso de que la sexualidad genital se halle cargada de deficiencias de la subfase de reaproximación, el sujeto vivirá el sexo con el temor a ser atrapado o asfixiado. En el caso de hallarse cargada con la necesidad no metabolizada de encontrar un espejo que refleje su propio narcisismo, lo hará en la dirección del triunfo, la extensión posesiva de la grandiosidad del self o la rabiosa dominación sádica. El diagnóstico y el tratamiento de las neurosis con elementos borderline debe ser especialmente cauteloso por las intervenciones apropiadas para síntomas similares propios de niveles diferentes, como el neurótico y el borderline suelen ser radicalmente diferentes. 3b. Psiconeurosis. Limitaremos aquí nuestra discusión de estos conocidos trastornos, la ansiedad neurótica, los síndromes obsesivo-compulsivos, a la depresión neurótica, fobias, histerias y la hipocondría, a unas pocas reflexiones sobre su significado y su sentido en el espectro global del desarrollo de la conciencia. Las estructuras inferiores del self, autista, simbiótica y narcisista, tienden a ser de naturaleza monádica. Las estructuras borderline, por su parte, tienden a ser diáticas, y las psiconeuróticas, por último, tienden a ser triádicas. En las estructuras monádicas no hay más que un solo protagonista en la escena, ya que en ellas el self permanece completamente ajeno a otro, autista, se halla totalmente fundido con él, simbiótico, o forma parte junto a él de una unidad dual omnipotente, narcisista. A medida que la estructura monádica se va diferenciando, el self y otro comienzan a emerger como dos entidades diferentes. A partir de ese momento ya hay dos protagonistas en la escena, el self y la madre, con todas las alegrías y las tragedias que ello implica. Kohut, 1977, denomina a este estadio el hombre trágico. El estadio diático del niño sigue siendo más o menos pregenital. Hasta ahora solo ha tenido que gestionar la diferenciación entre el self y el otro, y todavía no ha comenzado la diferenciación interna entre lo masculino y lo femenino. Alrededor de los 2 o 3 años, sin embargo, el self comienza a despertar su identidad de género y entonces aparece el tercer protagonista en la escena, self, madre femenina y padre masculino. Esta nueva posibilidad enriquece y complica extraordinariamente la situación, ya que aparecen nuevas capacidades, nuevos deseos, nuevos tabús, nuevas relaciones objetales, un nuevo y conflictivo mundo, cuyas implicaciones son mucho más complejas que las del estadio anterior. En el estadio diádico F2, el self central constituye una especie de estructura fantásmico-emocional libidinal más o menos estable. No se trata tanto de que el self en este estadio posea una libido, sino más bien de que es un self libidinal. Sin embargo, en el momento en el que pasamos de la diada F2 a la triada F3, la mente representativa conceptual ya ha emergido y se ha diferenciado idealmente del cuerpo libidinal. A partir de este momento, el self central se identifica y por consiguiente existe como una estructura simbólico-conceptual. El ego, mente representativa, ha dejado de ser un self fantásmico, libidinal, y se ha convertido en un self egoico conceptual. Así pues, en el caso ideal, el self egoico ha llevado a cabo tres tareas. 1. Diferenciarse horizontalmente de sus nuevas relaciones objetales, los conceptos. 2. Ha consolidado e integrado su propia estructura que contiene nuevas y superiores internalizaciones, superego. Y 3. Se ha diferenciado verticalmente, ha trascendido el estadio anterior, el self libidinal. De este modo, el self exclusivamente libidinal ha sido negado y trascendido, pero la libido o el id sigue existiendo como estructura fundamental, apropiada y necesaria. Todo este proceso ha terminado dando lugar a la estructura tripartita propia del Fulcro 3, ego, superego, id. De este modo, mientras que la mayor parte de los conflictos propios del self F2 eran interpersonales, el self F3, en cambio, son intrapersonales intrapsíquicos. Sin embargo,
Cuando no se ha logrado una diferenciación y posterior integración clara y completa, existe una lucha interna entre el superego y el id, inhibición, y entre el id y el ego, ansiedad, obsesión, o entre el superego y el ego, culpa, depresión. La estructura triádica que acompaña a los conflictos propios de las patologías F3 es uno de los elementos diagnósticos fundamentales para diferenciarlos de las patologías diádicas propias de F2 y obviamente también de las patologías monádicas propias de F1. Kohut denomina a este estadio el hombre culpable, a diferencia de el hombre trágico. La estructura triádica del self F3 también proporciona indicios fundamentales para comprender el verdadero significado de la psiconeurosis en el espectro global del desarrollo y la psicopatología. Tengamos en cuenta que el self está ascendiendo a través de las estructuras básicas de la existencia, desde la materia al cuerpo y desde este a la mente, el alma y el espíritu. La psiconeurosis aparece precisamente en el momento crucial en el que la conciencia comienza a desplazarse de una existencia fundamentalmente corporal a una existencia fundamentalmente mental, con todas las ventajas y conflictos que eso entraña. El cuerpo pertenece a la naturaleza, pero la mente pertenece a la historia. El cuerpo está ligado al impulso y la mente a la razón. El cuerpo es meramente subjetivo, pero la mente, sin embargo, es intersubjetiva y puede asumir libremente el papel de otros sujetos en el intercambio de comunicación y el discurso simbólico. El cuerpo constituye una sensación de identidad meramente presente, mientras que la mente, por su parte, sustenta un self textual y temporal, un self histórico, hermenéutico, intencional, interpretativo, significativo y moral, un self que interpreta un guión. No obstante, los guiones y los roles sociales característicos de la fase edípica F3 son toscos y sencillos, especialmente si los comparamos con los propios de los estadios posteriores del desarrollo. Digamos, por ejemplo, que el número y el tipo de roles presentes en esta etapa es muy elemental: niño, padres y hermanos. Por otra parte, los roles y los guiones de este estadio se hallan totalmente o casi totalmente determinados por agendas meramente libidinales. El complejo de Edipo, por ejemplo, es uno de los guiones más tempranos y fundamentales de este estadio. Y como lo demostró Sófocles, es un guión, pero un guión cuyos roles están casi completamente determinados por los deseos meramente corporales. En el próximo fulcro, los roles se despojan de su motivación meramente corporal o libidinal y asumen una función y un estatus superior, y obviamente también pueden ir acompañados de una patología supraordenada. Ken Wilber, Psicología Integral, página 87. 4. Las patologías personales. La mayor parte de los teóricos psicodinámicos convencionales tienden a finalizar su discurso al llegar a las patologías serias, propias de F3, es decir, a la fase edípica y su resolución o no resolución. Esto quizás sea comprensible, ya que después de todo, las patologías clásicas, desde la esquizofrenia hasta la histeria, parecen haber tenido su etiología más perturbadora en los primeros 3 fulcros del desarrollo del self. Pero esto no significa en absoluto que el espectro de la psicopatología se agote al llegar a ese nivel. Lo cierto es que también existen patologías e incluso patologías severas o profundas de orden superior. Consecuentemente, los investigadores han comenzado a prestar atención a los estadios posteriores del desarrollo, post-edípicos, superiores a sus correspondientes flaquezas y a sus posibles insanías. Tomemos, por ejemplo, la noción de confusión de roles. La capacidad de asumir realmente un rol constituye un atributo decididamente post-edípico. La capacidad de asumir el rol de los demás no aparece de manera plena hasta los 7 u 8 años. Piaget, 1977, y Lovinger, 1976. Mientras que la edad edípica de la resolución edípica tiene lugar alrededor de los 6 años. De este modo, alguien podría superar el complejo de Edipo de una manera completamente normal y sana para encallar posteriormente en la confusión de roles y en la confusión de identidad por razones completamente ajenas al conflicto edípico. Así pues, parece tratarse de niveles no tanto líneas de desarrollo completamente diferentes, cuyos conflictos y vulnerabilidades son completamente diferentes.
El origen y la naturaleza de este tipo de problemas son más cognitivos que psicodinámicos, pero pueden ser tan problemáticos y angustiosos como como los conflictos preedípicos. De acuerdo a esto, he denominado nivel intermedio o nivel prepersonal a todo el amplio rango de los problemas cognitivos, de los problemas de identidad y de los problemas existenciales, y basándome en la reciente investigación, lo he dividido en tres grandes niveles: F4, F5 y F6, a los que denomino respectivamente nivel cognitivo guión, nivel de identidad y nivel existencial. Fulcro 4. La patología self-role y guión cognitiva. Según en el fulcro 4, el self central comienza a trascender su identificación exclusiva con la mente representativa y con el proyecto edípico, y a identificarse con la mente regla-rol, como demostró Piaget en 1977. La mente regla-rol, o CONOP, es la primera estructura que no solo puede imitar un rol, sino que realmente puede asumir el rol de los demás, una posibilidad que abre al sujeto a una dimensión completamente nueva de las relaciones objetales, con una nueva sensación de identidad, Lovinger, un nuevo conjunto de necesidades, Maslow, una nueva sensibilidad moral, Kohlberg, y nuevas formas de vida y también nuevas formas de muerte. En las patologías propias de F3, la psiconeurosis, la lucha entre la vida y la muerte, la lucha entre la conservación y la negación, permanecían fundamentalmente ligadas a temas corporales e impulsos, el deseo de objetos, cuerpos libidinales, el miedo al daño corporal, castración y mutilación, pero la lucha entre la vida y la muerte propia del Self F4, sin embargo, se centra mucho más en las reglas y en los roles, el deseo de adecuación, de pertenencia, de encontrar su lugar o su rol entre otros roles, de comprender las reglas y el correspondiente miedo a no tener rostro, a confundir los roles o a romper las reglas. Estadio conformista de Lovinger, de pertenencia de Maslow o convencional de Kohlberg. Cuando hablo de patología de guión o de neurosis de guión, me estoy refiriendo al abundante trabajo del análisis transaccional sobre la teoría de los juegos y los guiones y la obra de los teóricos de la comunicación sobre la asunción de roles Selman y Barner, 1974, y Václavic, 1967. Obviamente, los juegos conceptuales y los guiones conceptuales y sus precursores se remontan a F3, pero no adquieren un peso dominante y central hasta llegar a F4. La defensa característica de este estadio es el doble mensaje, un mecanismo mediante el cual el individuo expresa explícitamente un determinado mensaje. Por ejemplo, solo quiero ser mejor para ti, mientras que al mismo tiempo está también expresando tácitamente un segundo mensaje: no me abandones. Y en este caso de que tratemos de evidenciar el mensaje encubierto, el individuo lo niega energéticamente. Los mensajes encubiertos o agendas ocultas son las estructuras patógenas claves del self característico del F4, que en el caso extremo terminan provocando una división o disociación interna del self textual, similar a la que produce la representación F3 y la división en F2. En la parte tercera, consideraremos más detenidamente las razones por las cuales este tipo de patologías de guión trascienden las patologías psiconeuróticas y por consiguiente no pueden reducirse a ella. Asterisco. Veamos más detenidamente los puntos A, B y C de los fulcros 4 y 5. El fulcro cuarto constituye simplemente el comienzo del self-guión, el despuntar de la emergencia del pensamiento operacional concreto y su fusión o indiferenciación inicial con la mente representativa o preoperacional. El hecho es que, como ha demostrado Piaget y otros, en este punto, aproximadamente a los 7 años de edad, el niño no puede comprender bien el papel de los demás y, por consiguiente, tampoco acierta a discernir claramente su propio rol en muchas situaciones. El self debe comenzar trascendiendo, diferenciándose de la mente preoperacional y al mismo tiempo debe aprender en cierta medida a asumir el rol de los demás y a reconocer su propio rol en diversas situaciones. Estos son los aspectos implicados en la fase B del fulcro 4. En esa fase, el niño no puede elegir los roles porque no ha desarrollado todavía la capacidad cognitiva superior de la introspección y de reflexión que le permiten elegir. Podríamos, pues, decir que en esta fase el niño se adecua a los roles que le enseñan
y aprende una serie de guiones. Ahora bien, la consumación final de esta fase 4C no implica que el self se haya diferenciado de sus roles. De lo único que se ha diferenciado es de su incapacidad para asumir roles. Ahora se halla firme e irreflexivamente identificado con sus roles, buenos o malos, o la manera conformista y convencional característica del estadio de pertenencia en que se halla y puede reconocer en 4D otros roles convencionales. Un fracaso de este proceso global supone que el self no puede diferenciarse de la mente propia del fulcro tercero y es incapaz de asumir roles, estancamiento en el fulcro 4A, o más frecuentemente que los roles que ha aprendido son insostenibles, contradictorios, inapropiados, equivocados o autolimitadores, es decir, que padece una patología de guiones. Por el contrario, si todo discurre adecuadamente, se completa el fulcro cuarto y se configura un self estable, convencional, conformista, 4C, que reconoce a otros roles convencionales, 4D. Fulcro quinto, neurosis de identidad. La emergencia de la estructura básica formal reflexiva abre la posibilidad del desarrollo del self F5, una estructuración del self altamente diferenciada, reflexiva e introspectiva. El self F5 ha dejado de estar atado de manera irreflexiva a los roles sociales y a la moralidad convencional, y por vez primera depende de sus principios individuales de razón y conciencia. El estadio postconvencional de Kohlberg o el consciente individualista de Lovinger. Por primera vez el self puede conseguir un fruto posible o hipotético, Piaget, con objetivos, posibilidades, deseos, vida y miedos, muerte, completamente nuevos. A partir de ahora puede concebir posibles éxitos y posibles fracasos de una forma que antes ni siquiera podía imaginar. A partir de ahora puede despertar en plena noche obsesionado por las preocupaciones o exaltado por la expectativa de todas las posibilidades que se abren frente a él. Se ha convertido en un filósofo, en un soñador, en el mejor y en el peor de los sentidos, en un espejo reflexivo interno, asombrado de su propia existencia. Cogito, ergo sum. Las neurosis de identidad engloban específicamente a todos los problemas que pueden dificultar la emergencia de esta estructura autorreflexiva. ¿Es lo suficientemente fuerte como para liberarse de la mente regla-rol y apoyarse en sus propios principios de conciencia? ¿Puede, en el caso de que sea necesario, reunir el coraje suficiente como para marcar el paso siguiendo los acordes de su propio tambor? ¿Se atreve a pensar por su cuenta? ¿Puede superar la ansiedad y la depresión que acompañan a su propia emergencia? Todos estos problemas que lamentablemente muchos teóricos de las relaciones objetales reducen a problemas característicos de la fase de separación e individuación propia de F2 constituyen el núcleo mismo del self F5 y su posible patología de identidad. En este sentido, quizás sea Erickson, 1959 y 1963, quien se haya ocupado más completamente del desarrollo propio del self F5, identidad versus confusión de roles. Todo lo que podemos agregar aquí es que los problemas filosóficos forman parte integral del desarrollo de F5 y que la educación filosófica constituye un elemento decisivo y legítimo de las terapias más apropiadas de este nivel. Ver la relevante sección sobre este tema que ofrecemos en la parte tercera. Asterisco. En este punto, entre 8 y 14 años, puede comenzar a aparecer el fulcro quinto, y el punto 5A constituye simplemente el comienzo de este proceso en el que la mente operacional formal todavía no ha emergido ni se ha diferenciado plenamente de la mente operacional concreta previa. En otras palabras, el ser todavía no es capaz de introspección, razonamiento hipotético deductivo. No puede comprender las afirmaciones del tipo como si, pluralismo ni perspectiva, pero en la medida en que la mente despunta y se diferencia de la mente convencional anterior, puede comenzar a someter todos sus roles y creencias anteriores al escrutinio lógico. La experiencia y la diversidad de perspectivas en la fase B del fulcro quinto. Al mismo tiempo, también puede comenzar a diferenciar entre la mera reacción convencional ante los demás y comenzar a actuar como un individuo autorreflexivo, quienes llegan a ser autorreflexivos. Al mismo tiempo, sus necesidades cambian desde la simple pertenencia hasta la autoestima, Maslow, y el self ahora una identidad autorreflexiva con capacidades de elección.
5C. Comienza a reconocer e interactuar con otros selves autorreflexivos y con libertad de elección. 5D. Las neurosis propias del fulcro quinto engloban todas las dificultades y conclusiones y confusiones que pueden tener lugar en este punto. No logran diferenciarse de los roles conformistas, miedo a la introspección, confusión con respecto a quién soy, bajo autoestima, etc. Fulcro 6. Patología existencial. Debemos distinguir entre el término existencial como algo referido a un determinado nivel de desarrollo del self, F6, y el término existencial como un conflicto concreto que puede afectar a cualquiera de los niveles del desarrollo del self. Así pues, este último tipo de conflicto existencial constituye una forma de hablar de la lucha entre la vida y la muerte, entre la conservación y la negación, en cualquiera de los estadios del desarrollo. Desde este punto de vista, el trauma del nacimiento, la crisis de reaproximación, la separación, individuación, la tragedia edípica, el conflicto de roles y las neurosis de identidad pueden ser calificados como conflictos existenciales porque se refieren a acontecimientos profundos y significativos de la existencia humana. Dasein. La aproximación existencial considera a cada estadio del desarrollo no tanto en términos de contenido, borderline, edípico, etc., como en términos de su contexto, de las mismas categorías de la existencia, de las diferentes modalidades y estadios del ser en el mundo. Es por ello que los problemas y las encrucijadas fundamentales propias de cada uno de los estadios del desarrollo del self pueden también ser conceptualizados como un problema existencial entre la vida y la muerte, entre la conservación y la negación, aunque la forma externa de esta batalla existencial varíe obviamente de nivel en nivel. Este es, al menos, el enfoque de Voss, 1963, Piswager, 1956, Yalom, 1980, Zimmerman, 1981 y May, 1977, y otros con quienes estoy parcialmente de acuerdo. Ahora bien, mi utilización del término nivel existencial se refiere a un nivel concreto de desarrollo que las estructuras básicas, el visión lógico y a su correspondiente estadio del desarrollo del self, Centauro. Se trata de un nivel existencial por diversas razones. 1. El principal exponente de la mente reflexivo formal es Descartes, mientras que el principal exponente de la mentalidad existencial por su parte es Heidegger, ya que toda su filosofía está saturada como experiencia real y no como una mera elaboración subjetiva de este nivel de conciencia. 2. Como ha demostrado Broughton, 1975, en la estructura del self propio de este nivel, la mente y el cuerpo se experimentan como una totalidad integrada. Esta integración personal entre la mente y el cuerpo, a la que denomino centauro, parece ser el objeto de aquellas terapias que califican genuinamente como humanistas existenciales, y a las que conviene distinguir de aquellos otros enfoques populares que autodenominan humanistas o existenciales, pero que en realidad son pseudohumanistas y pseudoexistenciales, porque promueven la regresión y la glorificación del paraíso emocional fantásmico narcisista al que se identifica equivocadamente con una supuesta conciencia superior. Y 3. Se trata del nivel de conciencia más elevado, que parecen reconocer la mayor parte de las auténticas aproximaciones humanistas existenciales. Una revisión de la literatura sugiere que los principales problemas del self existencial, F6, son la autonomía y la integración personal, Lovinger, la autenticidad, Kierkegaard y Heidegger, y la autorrealización, Maslow y Rogers. Los sentimientos ligados a este nivel son la preocupación por el sentido global de la vida o ser en el mundo, la angustia ante la mortalidad y la finitud personal, y la búsqueda del coraje de ser frente a la soledad y la inevitabilidad de la muerte, donde la mente formal comienza a concebir las posibilidades de la vida y emprende el vuelo con su recién descubierta libertad. La mente existencial, vía visión lógica, agrega nuevas posibilidades que le llevan a descubrir que la vida personal es un breve destello en el vacío cósmico. De esta manera, los temas fundamentales de la patología que puede acompañar a F6 giran en torno a la forma en la que el self existencial gestiona sus nuevas posibilidades de autonomía y autorrealización,
y la manera en que resuelve el problema de la finitud, la muerte y la aparente falta de sentido de la vida. Los síndromes más comunes de esta patología son: 1. Depresión existencial. Una depresión difusa y generalizada o un estancamiento vital ante la percepción de la falta de sentido de la vida. 2. Falta de autenticidad, a la que Heidegger, 1962, definió como una falta de conciencia y de aceptación profunda de la propia finitud y la mortalidad. 3. Soledad y extrañeza existencial. Un self suficientemente fuerte que, sin embargo, se siente ajeno a este mundo. 4. Falta de autorrealización. Según Maslow, 1971, si deliberadamente decides ser menos de lo que eres capaz de ser, serás profundamente infeliz durante el resto de tu vida. 5. Ansiedad existencial. La amenaza de muerte o pérdida de la propia modalidad autorreflexiva del ser en el mundo. Una ansiedad que no puede tener lugar antes del fulcro quinto y sexto, porque es a partir de ese momento cuando aparece la verdadera reflexión formal. Pero no debemos considerar automáticamente que todas las situaciones de falta de sentido sean existenciales, en el sentido de que se originen en el nivel existencial. La depresión del abandono borderline y la depresión psicótico-neurótica, por ejemplo, también provocan estados afectivos de pérdida de sentido. En realidad, el ennui existencial tiene un sabor inconfundible, el sabor del estado taciturno y depresivo profundo y serio que se presenta en una estructura del self estable y altamente diferenciada, que en nada se parece al lamento del borderline ni a la culpabilidad del psiconeurótico. Se trata, por el contrario, de un síntoma que aparece en un sujeto firmemente asentado en el mundo que, por una razón u otra, pierde el sentido de su vida. Cualquier interpretación de esta depresión sobre la base de las estructuras inferiores, psicótico-neurótica, borderline o la que fuere, resulta ridícula e irrelevante. Veamos un ejemplo clásico del verdadero ennui extraído de Tolstoy, 1929. El hecho es que, a los 50 años, descubrí el concepto del suicidio, la más simple de todas las preguntas que alientan en el corazón de todo ser humano. ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Y qué haremos mañana? ¿De dónde procede mi vida? Dicho de otro modo, ¿por qué debo vivir? ¿Por qué debo desear algo? O en otras palabras, ¿acaso mi vida tiene otro sentido que no sea el de terminar siendo destruido por la inexorable muerte que me aguarda? Ken Wilber, Psicología Integral, página 97. 5. Las patologías transpersonales. Del mismo modo que ocurre con los dominios prepersonales y personales, el reino transpersonal también se halla dividido en 3 niveles fundamentales de desarrollo y su correspondiente patología, a los que denomino psíquico, sutil y causal. Me gustaría subrayar, no obstante, que nuestra exposición sobre este dominio es el resultado de una mera investigación superficial. En cualquier caso, he intentado adoptar una postura neutra y ecuánime hacia las diferentes escuelas contemplativas implicadas, aunque comprendo que algunas de ellas pueden estar en desacuerdo con mi particular descripción de los estadios superiores y de sus posibles patologías. En el caso de que algunas escuelas contemplativas objeten mi utilización de los términos psíquico, sutil y causal, les invito a que los sustituyan por otros más neutros como principiante, iniciado y avanzado. Por ejemplo, y que reinterpreten lo que sigue de acuerdo a su propia tradición. Aprovecho también la ocasión para recordar que lo que vamos a decir a continuación no constituye tanto un conjunto de conclusiones dogmáticas como una forma de abrir un debate sobre un tópico que ha sido lamentablemente descuidado por las escuelas convencionales y contemplativas. Fulcro séptimo. Trastornos psíquicos. La emergencia de la estructura básica psíquica supone un nuevo nivel de desarrollo del self, que abre, por tanto, las puertas a otro nivel de patología. Cuando hablamos de patología psíquica o de patología F7, nos estamos refiriendo especialmente a todas las crisis y trastornos espirituales inferiores que pueden, 1, despertar espontáneamente en un alma relativamente desarrollada; 2, invadir cualquiera de los niveles inferiores del desarrollo durante los periodos de extrema tensión, por ejemplo en los episodios psíquicos;
Y 3, abrumar al principiante en cualquier disciplina contemplativa. 1. La más dramática de todas las patologías propias del nivel psíquico consiste en despertar espontáneo y normalmente inesperado de energía y facultades espirituales. En el mejor de los casos, estas crisis son simplemente molestas, pero en el peor de ellas, pueden llegar a ser devastadoras hasta para quienes se halle sólidamente anclado en el nivel centauro. La experiencia que acompaña el despertar del Kundalini, por ejemplo, puede ser dinamita psicológica. Gopi Krishna, John White y William James ilustran perfectamente este tipo de patología. 2. Uno de los aspectos más desconcertantes de los brotes esquizofrénicos pasajeros o de los episodios de apariencia psicótica es que suelen proporcionar comprensiones espirituales muy profundas, pero que lo hacen a través de una estructura del self neurótica, borderline o incluso francamente psicótica, especialmente la esquizofrenia paranoica. Cualquiera que se haya familiarizado con la filosofía perennis reconocerá casi instantáneamente la presencia de elementos espirituales universales en un determinado episodio psicótico, y por consiguiente podrá diferenciar con claridad la psicosis y las neurosis que tienen componentes espirituales de aquellas otras patologías más mundanas y frecuentemente de más fácil tratamiento que se originan únicamente en los niveles psicótico o borderline. 3. La patología psíquica que puede abrumar a los practicantes de una disciplina espiritual es la siguiente. A. Inflación psíquica. Se trata del caso en el que las energías y las intuiciones universales y transpersonales propias del nivel psíquico se imputan exclusivamente al ego o al centauro individual, con resultados extraordinariamente perturbadores, especialmente en el caso de que en la estructura del self persistan residuos de la subfase narcisista. B. Desequilibrio estructural debido a una práctica espiritual errónea. Se trata de un problema particularmente frecuente en los caminos de purificación y purgación, como el Kriya y el Charya Yoga, en técnicas más sutiles como el Mantrayana o por ejemplo. Suele manifestarse como una ansiedad libre o flotante, leve o como síntomas psicosomáticos de conversión, dolor de cabeza, arritmia, malestar intestinal, etc. C. La noche oscura del alma. Esta es la depresión de abandono que puede acompañar al alma que ha degustado directamente de la experiencia de lo divino, con sus correspondientes versiones, visiones, éxtasis y lucidez, y contempla su impotencia para impedir la desaparición de la experiencia, como suele ocurrir inicialmente. De ninguna manera debemos confundir esta experiencia con la depresión borderline neurótica o existencial, ya que en el caso que nos ocupa, el alma, después de haber experimentado el sentido de su vida, su daimón o su destino, ignora cómo evitar el desvanecimiento de la experiencia. D. División entre los objetivos de la vida. Por ejemplo, ¿debo permanecer en el mundo o retirarme a meditar? Esta situación, que puede llegar a ser muy dolorosa y psicológicamente muy paralizante, expresa una profunda decisión entre las necesidades superiores y las necesidades inferiores del self, análoga a la división del texto propia de la patología de guiones, la represión propia de la psiconeurosis, etc. E. Pseudo-dukkha. Los primeros estadios de la práctica de ciertos caminos meditativos en los que se insiste en la observación de la naturaleza de los fenómenos de conciencia, como por ejemplo en el Vipassana, nos proporciona una comprensión creciente de la naturaleza dolorosa, del sufrimiento inherente de la existencia manifiesta. Cuando esta comprensión resulta abrumadora, más abrumadora de lo normal, hablamos de pseudo-dukkha. El fenómeno de pseudo-dukkha constituye, pues, el resultado de una contaminación residual existencial, psiconeurótica, o más frecuentemente borderline, del fulcro del desarrollo psíquico. En ella, el individuo no llega a comprender y trascender la amargura de la vida, sino que simplemente se torna amargo. La depresión psíquica puede llegar a ser una de las depresiones de más difícil pronóstico, porque suelen estar respaldadas por la racionalización, por supuesto errónea, de que según el budismo la vida es necesariamente sufrimiento. En tales casos, lo menos adecuado es seguir practicando vipassana. F. Desórdenes pránicos. Se trata de la incorrecta canalización de la energía kundalini en los primeros estadios de su despertar. En tales casos, los diferentes canales psíquicos pránicos se abren prematuramente, se entrecruzan o se sobre o subutilizan. Los trastornos del cabalgar inadecuadamente los vientos, RLUM,
de los que nos habla el budismo tibetano. Estos desórdenes pránicos, especialmente prevalentes en el Raja Roy Yoga, el Siddha Yoga, el Tantra Yoga y el Anu Yoga, suelen ser la consecuencia de una visualización y una concentración inadecuada. Los síntomas que suelen acompañar a estos trastornos son espasmos musculares difícilmente controlables, dolores violentos de cabeza, dificultades respiratorias, etc. G. Enfermedad yógica. Aurobindo. Estos trastornos tienen lugar, según Aurobindo, cuando el desarrollo del nivel de conciencia psíquico superior somete al cuerpo físico-emocional a una tensión excesiva. En tal caso, la gran intensidad de las energías psíquicas y sutiles implicadas pueden, como si dijéramos, sobrecargar los círculos inferiores y provocar, sigue afirmando Aurobindo, alergias, trastornos intestinales, problemas cardíacos, etc. Quizá, si todavía viviera, también agregaría cáncer, como atestiguan los problemas de salud que aquejaron a Ramana Maharshi y Suzuki Roshi. Fulcro 8. Trastornos sutiles. La emergencia de la estructura básica de la conciencia sutil abre las puertas a un estadio nuevo y superior del self, a una nueva y superior modalidad del self con nuevas relaciones objetales, motivacionales, formas de vida, nuevas formas de muerte y también nuevas posibles patologías. Los dos puntos más vulnerables de la patología propia de F8 se refieren a 1. Diferenciación, separación, trascendencia de las estructuras previas, mental y psíquica. Y 2. La identificación, integración, consolidación del self arquetipo sutil y de sus relaciones objetales. Se trata, al parecer, de una patología que suele aquejar a meditadores iniciados y avanzados. Algunas de sus formas características son las siguientes. 1. Fracaso en la integración-identificación. La estructura básica sutil, que los distintos caminos espirituales conciben y perciben de maneras diferentes como ser, fuerza, comprensión, forma, deidad o presencia luminosa, a todo lo cual por simplicidad nos referiremos con el término de presencia arquetípica o conciencia. Suele ser aprehendida, por decirlo metafóricamente, por encima y por detrás de la conciencia mental psíquica. En la medida en que la contemplación se profundiza, el self termina diferenciándose de sus anclajes psíquicos y asciende hasta lograr una identificación intuida con ese sustrato, comprensión, presencia arquetípica o conciencia. Gradualmente comprendemos que la forma divina o presencia es nuestro arquetipo, una imagen de nuestra propia naturaleza esencial. Hickson, 1978. Esta identidad suele emerger simultáneamente en la evidencia estable de las relaciones objetales propias de la conciencia sutil, espacio infinito, iluminaciones auditivas, nada, reino de Brahma, reino del conocimiento ascendido. En el gurú yoga, esto también incluye una identificación intuida con el gurú y el linaje como self arquetípico. El fracaso de actualizar este despertar a nuestra identidad previa, después de que el practicante llega a ser estructuralmente capaz de ello, constituye la patología central de estos síndromes, porque en este punto constituye una fractura entre el self y el arquetipo, en términos cristianos, una patología del alma. Esta fractura tiene lugar por una razón fundamental. La identificación con y como presencia arquetípica o despertar exige la muerte del self mental psíquico. Pero el self, en lugar de aceptar esta humillación, se contrae en la sensación de identidad separada, fragmentando entonces la identidad arquetípica superior y anterior. En tal caso, en lugar de la presencia arquetípica global, actuando como sujeto anterior e intuido de la conciencia trascendental, aparecen fragmentos de la presencia arquetípica como objetos de una conciencia todavía dual. En otras palabras, cuando la consolidación 8C no ha sido alcanzada en la meditación, el self, en lugar del ser, conciencia arquetípica como sujeto, solo contempla sus fragmentos como objetos. 2. Pseudo-nirvana. Consiste en el error de tomar las formas, iluminaciones, raptos, sectas, intuiciones o absorciones, sean sutiles o arquetípicas, por la iluminación última. De hecho, esta condición no debe ser considerada como patológica, a menos que uno esté persiguiendo los niveles de conciencia causales o últimos. En este último caso, todo el reino sutil y todas sus experiencias deben ser consideradas como patológicas, como maquio, como ilusiones sutiles,
lo que el Zen denomina enfermedad Zen. 3. Pseudo-realización. Este es el equivalente en el nivel sutil del pseudo-dukkha, propio del nivel psíquico. A medida que la meditación vipassana va penetrando en los niveles sutiles de la conciencia, aparece un estado de comprensión denominado realización, más allá del cual reside la comprensión sin esfuerzo, el más elevado de todos los niveles propios del estado sutil. En el estadio de la realización, cualquier contenido de conciencia parece terrorífico, opresivo, doloroso, desagradable y odioso. Hay un extraordinario dolor físico y un intenso malestar mental y psíquico. No obstante, en este estadio esta condición no es patológica, sino normal, porque implica una comprensión profunda de la naturaleza definitivamente insatisfactoria de los fenómenos. Cuando se los considera separados del noumenon, este dolor constituye el revulsivo necesario para trascender toda manifestación concebible en la absorción nirvánica. La patología de la pseudo-realización tiene lugar cuando este proceso fracasa y el alma encalla en las cosas de su propia agonía. Aunque los teóricos del Theravada objeten esta terminología y sus implicaciones, parece que la estructura profunda de esta patología es idéntica a lo que anteriormente hemos denominado un fracaso en alcanzar la conciencia arquetípica y la evidencia estable de todas las relaciones objetales propias del nivel sutil. Fulcro 9. Trastornos causales. El último gran fulcro del desarrollo del self tiene dos ramas, C y D. La rama de lo sin forma, de lo inmanifestado, 9C, y del mundo de la forma, o reino manifiesto, 9D. El desarrollo normal en el nivel causal implica la adecuada diferenciación de estas dos ramas y su integración final en el nivel último. La patología, por su parte, es una consecuencia del fracaso en lograr uno de los dos movimientos siguientes. 1. Fracaso en la diferenciación. Consiste en la incapacidad para aceptar la muerte final del self arquetípico, que es simplemente el nivel más sutil de la sensación de identidad separada, que atrapa la conciencia en una identificación con algunos de los aspectos del reino manifiesto. En tal caso, la gran muerte no tiene lugar y la conciencia sin forma no se diferencia ni trasciende los reinos manifiestos, y por consiguiente, la caída del corazón en el corazón queda bloqueada por la comparación, la identificación, la búsqueda o el deseo, el más sutil de todos los deseos y por tanto de todos los obstáculos de alcanzar la liberación. 2. Fracaso en la integración o enfermedad de Arat. La conciencia se diferencia a sí misma de todos los objetos de la conciencia, de todo el reino manifiesto, en la medida en que ningún objeto aparece en la conciencia. Na Samadhi, ni Nirvikalpa Samadhi, Nirvana. Aunque este sea el objeto final de algunos caminos, sigue existiendo de hecho una leve fractura, dualismo o tensión en la conciencia, es decir, entre los reinos manifiesto y no manifiesto. Solo en la medida en que esa fractura sea disuelta, el reino manifiesto aparecerá como una modificación de la conciencia y no como una distracción. Este es el Sahak Bhava Samadhi. En ningún lugar he leído ni escuchado de la existencia de un nivel superior a este. Figura 10. 1. Estructura básica de conciencia. 1. Sensorio físico matriz indiferenciada. 2. Emocional fantásmico. 3. Mente representativa. 4. Regla rol. 5. Reflexivo formal. 6. Existencial. 7. Psíquico. 8. Sutil. 9. Causal. Fulcros del desarrollo del self correspondiente. 1. Psicosis. 2. Desórdenes narcisistas borderline. 3. Psiconeurosis. 4. Patología guión. 5. Neurosis de identidad. 6. Patología existencial. 7. Patología psíquica. 8. Patología sutil. 9. Patología causal. La figura 10 resume esquemáticamente la exposición que acabamos de realizar sobre las estructuras básicas de la conciencia, los correspondientes fulcros del desarrollo del self y las posibles patologías que pueden tener lugar en cada uno de estos fulcros.